A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a Libre Expresión, gracias por acompañarnos en este programa. Hoy vamos a tratar acerca de las conclusiones del informe de auditoría del concurso de frecuencias, la orden de Contraloría de anular el concurso, y las exigencias de los medios comunitarios. Tenemos a mi lado a Lolo Echeverría, analista político, articulista en el diario El Comercio, parte del Observatorio de Frecuencias y actualmente director de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito. Y nos acompaña también Ana Costa, licenciada en Comunicación Social, máster en Estudios de la Cultura, coordinadora de la Fundación El Churo, articulista, editora general en Wambra.es, medio digital comunitario del Ecuador, y miembro de la Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios. Bienvenidos, Ana, Lolo, gracias por acompañarnos. El pasado miércoles 27 de junio se conoció el examen especial definitivo que realizó la Contraloría General del Estado al concurso de frecuencias en el Ecuador. En las conclusiones se ordena más bien dejar sin efecto este concurso que inició en el 2016. La Contraloría ha dispuesto que los directorios del Cordicón y del Arcotel coordinen las acciones necesarias para proceder a la anulación del concurso. Frente a esta medida de Contraloría, que incluye además indicios de responsabilidad penal en dos casos precisos, el caso de Televisión Satelital y el caso del Grupo Canela, es lo que ha salido en estos últimos días. Frente a esto, Lolo, ¿cuál es tu primera reacción frente a esta ya emisión de un informe definitivo? El Observatorio de Frecuencias, que además me comentabas antes de entrar al programa, resolverían en las próximas horas disolver el observatorio, pero el observatorio tuvo un papel destacado en denunciar justamente estas irregularidades que ha detectado Contraloría en su informe. Un saludo, César, y un gusto compartir con Anita. Me parece que el informe de Contraloría le dio la razón a las observaciones que habíamos hecho en el Observatorio de Frecuencias. Ha demostrado todas las deficiencias e irregularidades que tuvo el proceso y se hubieran ahorrado muchos problemas, incluyendo problemas que están por venir, si es que se hubiera hecho caso desde el inicio a las observaciones que nosotros habíamos planteado. Primero nos ocultaron información, tuvimos que apelar a la justicia para exigir la información que es un derecho de los ciudadanos. Luego nos dieron la información prácticamente en jeroglíficos porque nos dieron desordenadamente y sin el nombre de las empresas ni de los concesionarios, de manera que era difícil de identificar. Pero bueno, era obvio que hubo irregularidades, como lo ha demostrado la Contraloría. Entonces, en estas condiciones creo yo que el observatorio ha cumplido la tarea que se impuso y ahora le corresponde establecer las responsabilidades a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación. ¿Crees que esta orden de Contraloría de suspender el concurso, anular el concurso en realidad, corresponde a las denuncias presentadas o es excesivo esta medida de Contraloría? Me parece que es lo correcto, porque cualquier otra medida lo que hubiera provocado es que se haga un embrollo mayor.
Y yo pienso que esto había que resolver de raíz, porque estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Entonces no cabía cualquier otra solución que parcialmente demostrara que no estaba bien, pero que hubiese algunos aspectos que se aceptaran como válidos. Eso hubiera convertido en un embrollo más complejo. Ana, es conocido que la posición del sector comunitario es distinta. Ustedes piensan que no se debía haber anulado el concurso. Si me permites, déjame recordar cuáles son las 5 irregularidades que detecta Contraloría. Primero, irregularidades en la asignación de puntajes, recalificación y descalificación de postulantes. Segundo, instructivo para evaluación de proyectos emitidos sin conocimiento y luego de las bases del concurso y el reglamento, mientras ya estaba el concurso en marcha. Concentración de frecuencias en 3 grupos. Varios medios efectuaron cambios en la estructura gerencial y accionaria sin poner en conocimiento de Arcotel. Y 5, la dispersión de documentos que ha dificultado un análisis oportuno. ¿Les parece al sector comunitario que fue una medida excesiva de Contraloría la suspensión, la anulación del concurso? ¿Cuáles son las razones que ustedes plantean? Bueno, las organizaciones del sector comunitario, en el que estamos articulando varias organizaciones e instituciones de comunicación comunitaria y también que trabajan el derecho a la comunicación, la academia, también están medios de comunicación comunitario que participaron en el concurso de frecuencias y que cumplieron todos los requisitos, cumplieron todas las exigencias que solicitaron las 2 instancias, digamos, del concurso. Ustedes participaron del concurso, Nosotros ¿no? participamos en el concurso y por eso estamos en la coalición de comunicación y medios comunitarios. Somos 11 organizaciones que participamos en el concurso de frecuencias. Hay más organizaciones, obviamente, pero en la coalición estamos 11 organizaciones que estamos solicitando 9 radios y 2 televisiones comunitarias. Somos de distintos orígenes, digamos, hay organizaciones campesinas, hay organizaciones indígenas, hay organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes afrodescendientes, hay una organización barrial y son organizaciones que lo hicieron en un proceso autónomo, digamos, o sea, se autoorganizaron para cumplir todos los requisitos y hacer un trabajo para participar en el concurso. Entonces, a estas organizaciones se suman otras organizaciones ya que han trabajado el tema del derecho a la comunicación desde el enfoque comunitario, como a Radialistas Apasionados, ALER, Corape, que también está participando Corape, y del movimiento indígena como es la CONAI, que también está participando en el concurso por una radio comunitaria aquí en Quito. Y varias de sus organizaciones de base que también están participando en el concurso. Entonces, son muchos actores involucrados que consideramos que la anulación no era la salida que debía dar la Contraloría a este tema en el concurso. Primero, porque es un concurso público que, si es que tenía algunas observaciones en las cuales nosotros estamos, por ejemplo, de acuerdo, que son la de concentración, las observaciones que hablan sobre el tema de concentración, sobre estos cambios de socios sin autorización de Arcotel, lo cual estaba prohibido justamente por el propio reglamento y todas las instancias, pero eso no justifica que se haga una suspensión total de un mecanismo que por primera vez permitió la participación de medios comunitarios sin restricciones y en condiciones equitativas, ¿no? Claro que hubo algunas situaciones que nosotros criticamos desde un inicio, que se podrían haber hecho nuevos diferenciación de requisitos y ciertas otras cosas. De todo el informe de Contraloría, de las observaciones que presenta, nos preocupa sobre todo muchísimo una de las observaciones que tiene que ver con las acciones afirmativas. Esa observación nosotros creemos que es una observación muy grave y muy preocupante porque da la característica de ilegal a una acción afirmativa por parte de las 2 instancias del concurso, que eran Arcotel y Cordicom, que son unas medidas que el Estado debía cumplir porque son unas medidas constitucionales. O sea, las acciones afirmativas es un derecho que tienen los sectores vulnerables, históricamente discriminados, para equiparar condiciones en el acceso y en la garantía de un derecho. Entonces, en este caso estamos hablando del derecho a la comunicación y de una parte del ejercicio de ese derecho, que es el acceso a medios comunitarios y el acceso a las frecuencias.
En ese concurso se hicieron medidas de acción afirmativa. Una de ellas fue el puntaje extra para medios comunitarios. Eso es algo que está en la Constitución, es algo que está reconocido. ¿Están los puntajes extras en la Constitución? No, Ana? está como el sentido de las acciones afirmativas para grupos Porque excluidos. Lo que nos dice Contraloría es que no está en la ley, ¿no es cierto? En la ley de comunicación está el principio de acción afirmativa, si bien no está literalmente especificado el puntaje, está el principio de acción afirmativa. Entonces, el principio de acción afirmativa dice que las autoridades y los funcionarios públicos tienen que hacer medidas para equiparar la desigualdad, en este caso del acceso a las frecuencias. Y segundo, sí está en el reglamento de otorgación de títulos habilitantes. Si ustedes revisan lo que revisamos todos los concursantes que aceptaron las bases del concurso, revisaron el reglamento de títulos, de otorgamiento de títulos habilitantes de telecomunicaciones. En el artículo 98, el reglamento dice claramente que se va a otorgar puntajes extras cuando los concursos sean por una matriz para medios comunitarios y medios privados. Pero justamente eso es lo que observa Contraloría, que no debía estar en ese reglamento, ¿no es cierto?, sino que tenía que estar en la ley. Lolo, hay definitivamente concursantes que participaron de buena fe, que como nos relata Ana, los medios comunitarios además tenían la posibilidad de acceder a frecuencias quizás por primera vez de una forma equitativa. En ese contexto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es dado que un informe de Contraloría no se puede ni anular ni apelar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la salida que ves tú? Sí. Eso es complejo, por eso decía yo que se vienen a futuro también problemas. Porque se puede presumir que de buena fe hicieron su presentación de documentos amparados en el reglamento y en la ley, pero era un acto de imprudencia, porque ya públicamente se había dicho los defectos que tenía el proceso, de tal manera que alguien que estaba participando debía de tomar en consideración este problema y se advertía. Y más aún cuando después acudimos a la justicia y los jueces determinaron que no estaban procediendo con corrección y por eso les obligaron, les exigieron a que entreguen la información a la ciudadanía en los términos que habían solicitado. De tal manera que la prudencia les debía imponer la contención y la espera para que se corrijan los errores. Ahora, es un hecho que ya algunas organizaciones presentaron y fueron aprobadas y fueron concesionarias ya de frecuencias e incurrieron en gastos. Probablemente algunas contrataron personal o retuvieron personal con miras a la operación. Y entonces ahí sí es un problema porque ¿quién les va a resarcir de esos gastos y de los daños que va a provocar la medida de Contraloría? Claro. Y entonces ahí hay que establecer responsabilidades porque si es que no era una cosa correcta, no se puede avalar eso de ninguna manera. Tú dices responsabilidades en los funcionarios. En los funcionarios que hicieron este proceso a pesar de las prevenciones y a pesar de las denuncias que se establecieron. Entonces ellos, claro, deben incurrir en responsabilidades y probablemente son quienes deben financiar los costos de estos en que incurrieron los que de buena fe participaron. Ana, casi te repito la misma pregunta. ¿Qué plantear en este momento? ¿Qué hacer? En la medida en que el informe de Contraloría, como digo, es inapelable y no se puede tampoco anular. ¿Cuál sería el camino que ven ustedes para que pueda respetarse los derechos que tú señalas? Bueno, te voy a contar la propuesta que tenemos las organizaciones del sector comunitario, pero primero sí quisiera hacer un énfasis en esto de lo de no estaba en la ley. La Contraloría dice que estos puntajes y estas acciones afirmativas no estaban en la ley y que por ende son ilegales.
esa es una visión, digamos, que podría haberse planteado hace algunos años antes de la Constitución, pero ahorita estamos hablando de que estamos en un estado de derechos y ahí hay un derecho de acceso a la comunicación que se está violando. Y cuando decimos que estamos en un estado de derechos, no prima la ley, sino los derechos. Entonces, es una visión muy legalista del asunto y podríamos hacer la misma comparación con el tema del argumento que presentaban los medios privados y que decía que se les tenía que dar el puntaje del 20% por experiencia en las 2 etapas del concurso. Eso tampoco estaba especificado en la ley, entonces las autoridades tampoco lo debían haber hecho específicamente así, pero igual fue un argumento también para contradecir y decir que no se les dio el puntaje adecuadamente. Entonces, como vemos, nosotros creemos que en el informe de Contraloría hay una visión un poco apartada de que no se escuchó la participación, o sea, no se tomó en cuenta las observaciones del sector comunitario para emitir el informe, lo que hizo que existan este tipo de cosas que presentan observaciones sobre temáticas que a nosotros nos preocupa mucho, porque ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el precedente que se deja? Que cualquier funcionario que haga una política de acción afirmativa para un grupo desfavorecido, pues va a salir sancionado porque está haciendo una política que no estaba en la ley. Entonces, nos preocupa mucho esa conclusión. La distribución en tercios es ya una discriminación afirmativa, porque hay empresas privadas que ya estaban en operación y en cambio el campo era prácticamente inédito para la presentación de nuevos postulantes, sobre todo en este tercio. De manera que ya había una discriminación afirmativa, ¿no te parece así? En sí, la reserva del espectro es una medida de distribución equitativa de frecuencias y es una medida para promover la pluralidad y la diversidad de las voces, que incluso lo reconoce la Relatoría de la Libertad de Expresión como una medida necesaria para no hacer la distribución en tercios. La reserva. Un piso, exactamente. Claro, la reserva del espectro para el sector comunitario y la distribución equitativa de frecuencias. O sea, plantea el término equitativo. Pero no en tercios equitativos. No en tercios como está en nuestra legislación, pero la relatoría habla de una distribución equitativa. Entonces, pero eso no quiere decir que en el concurso, eso es una cosa, eso es un tema para cierta distribución del espectro, pero para el concurso eran necesarias medidas de acción afirmativa y una de ellas fue el puntaje extra. Otras fueron que hubo la diferenciación en el requisito, por ejemplo, el requisito económico y de gestión. Hubo una diferenciación también, pero las medidas de acción afirmativa con puntajes extras y para facilitar el acceso a las frecuencias es una medida totalmente legal, constitucional, porque estamos hablando aquí de que la Constitución está encima de cualquier ley y de cualquier reglamento, y es una medida totalmente legal. Pero, Ana, lo que tenemos que tomar en cuenta es que finalmente Contraloría es el Tribunal de Cuentas del Estado. Lo que hace es juzgar el buen o mal uso de recursos públicos. Y aquí finalmente Contraloría lo que nos está diciendo es que hay un concurso donde se estaba utilizando o se iba a distribuir mal los recursos públicos, ¿no es cierto? Y nos señala casos además de corrupción que ameritan incluso acciones penales. ¿Cómo no, digamos, o cómo avalar un concurso de ese tipo, donde hay indicios de corrupción? Claro, nosotros estamos en contra de todo, digamos, los hechos que sucedieron de corrupción, además de la forma en la que los concentradores quisieron acaparar frecuencias también es corrupción, y eso es algo que tiene que ser observable. Incluso hicimos nosotros una observación previa justamente a los empresarios que estaban cubriéndose en empresas fantasmas y que finalmente terminaban siendo concesionarios de las frecuencias y concentradores. Entonces, el sector comunitario está en eso totalmente de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo y nos preocupa es este enfoque hacia las medidas de acción afirmativa, que puede ser un enfoque que contrapone en sí todos los parámetros y la forma, digamos, la filosofía, los principios de que justamente para que exista una distribución equitativa se tienen que dar medidas de parte del Estado para equiparar la desigualdad. O sea, esas son las medidas de acción afirmativa. A quien no haya tenido acceso a poder tener medios de comunicación no los tenga de forma limitada, así dice literalmente la Constitución,
tienen que hacerse medidas. Entonces, una de las medidas que hicieron los funcionarios de Arcotel y Cordicom fue dar puntaje a los medios comunitarios. Nosotros sí hacemos ahí un matiz y una diferenciación en que se tenía que haber hecho una diferenciación en aquellos medios comunitarios que en realidad necesitaban una acción del Estado, de una medida de acción afirmativa, y aquellos medios comunitarios que eran de sectores privilegiados, tal vez como la iglesia, por ejemplo, que no requieren una medida de acción afirmativa porque no son un grupo que ha sufrido una discriminación histórica y tampoco son un grupo que no han tenido acceso o lo han tenido de forma limitada a los medios. Más bien la iglesia está dentro de los grupos concentrados de frecuencia observado en el 2009. Entonces, hay mucho que tejer, pero nos preocupa esa específicamente Correcto. visión en la Contraloría. Te dejo para la próxima visual. ronda que me contestes la pregunta, porque Ok. nos quedamos en este tema de las acciones afirmativas, que es muy importante, por supuesto, pero te voy a dar espacio para que contestes también qué hacer frente a esta anulación que ordena Contraloría. Lolo, la solución quizás es pasar a un nuevo concurso, asignar directamente. ¿Cuál es, tú crees, la salida a este? Realmente es un gran problema que podemos afrontar, que estamos afrontando en este momento, ¿no? Claro, este concurso pretendía hacer en términos, digamos, objetivos una distribución de frecuencia y en términos equitativos. Y eso es correcto, nadie puede oponerse a eso. Que hubo concentración, que la hay hasta ahora, por ejemplo, por parte del Estado, es evidente también, y eso es otra cosa que hay que corregir. Lo que creo que estuvo mal es de que a estas anomalías se quieran corregir con nuevas anomalías, de tal manera que lo que hay que revisar es la forma de hacer el concurso, el reglamento que hay que hacer, y establecer ciertos parámetros generales, someter esto también a examen para que haya la posibilidad de anticipar reclamos, que no se esperen a que se hagan la asignación de frecuencias para presentar reclamos, sino que se hagan con anticipación. Claro. Entonces, me parece que la forma es iniciar un nuevo proceso en términos perfectamente transparentes, quizás. Claros y transparentes, probablemente con la participación de la sociedad, porque en realidad es de propiedad de la sociedad los medios de estos. Claro, y el Estado administra, ¿no? Pero exacto. En realidad es el espectro. Pero si es hecho por parte de funcionarios, entonces, claro, siempre va a haber también ahí un tinte político, porque siempre los gobiernos tienen una mayoría política, digamos, cada gobierno de turno. Entonces tiene que haber una participación clara y eficaz de la sociedad. Por ejemplo, en Europa se hace esto a través de consejos administrativos en los que participan personas muy numerosas para que no sea fácil conseguir los votos o comprar los votos, etcétera, numerosos y representativos de los más diversos sectores de la sociedad. Claro. Entonces, una cosa, en esos términos hay una cierta garantía de que se va a hacer en términos aceptables para todos. Sí, y al respecto, claro, permítame el comentario, mis dos invitados, pero claro, quizás los problemas arrancan justamente de que el Arcotel se constituye en una agencia adscrita totalmente al Ejecutivo sin participación de cualquier otro sector, claro. ¿No es cierto? No es un órgano colegiado, sino que es realmente una agencia que responde directamente al Poder Ejecutivo. Y recordemos que durante el concurso de frecuencias respondió directamente al ex vicepresidente. No es un organismo autónomo. Claro. Entonces está supeditado a una intención política. Entonces probablemente haya que empezar por ahí. Pero Ana, te dejo a ti que me contestes esa pregunta que te planteé antes de cuál sería el camino que ustedes ven para tratar de encontrar una solución a este tema y que obviamente no vulnere los derechos de los medios comunitarios. Y te añadiría eso, si ustedes estarían dispuestos a aceptar un nuevo concurso, ¿cuál sería en definitiva la nueva vía? Bueno, en este momento estamos las organizaciones que hemos hecho un pronunciamiento en rechazo a la anulación del concurso, total del concurso. Nosotros creemos que la Contraloría debía hacer las observaciones
casos puntuales y a hechos puntuales. El tema de concentración es un problema a ser observado, pero que no se tenía que haber hecho la suspensión total del concurso. Ya está la resolución, están las conclusiones, está un informe ejecutado. Un informe definitivo. Claro, un informe definitivo. Ya no se pueden hacer observaciones a ese informe. Lo que nosotros estamos planteando es varias cosas. ¿Qué va a suceder con las concesiones ya otorgadas? Creo Correcto. que eso es un tema muy preocupante, no solo para los medios comunitarios, que ya han recibido por primera vez una concesión legal en un mecanismo así que no les ha limitado, digamos, el acceso. ¿Qué va a pasar con esas concesiones? ¿Y qué va a pasar con las concesiones también de aquellos medios privados que ya tuvieron la concesión? Entonces, ahí si es Contraloría lo que dice es que hay que revisar caso por caso, ¿no? Claro, hay que revisar caso por caso, pero nosotros ahí tenemos también una preocupación de qué va a pasar justamente en esa revisión caso por caso, porque ¿qué sucede? O sea, ¿con qué criterios se les va a decir a unos que continúen con una concesión y a otros no? Entonces, si es que el concurso se suspende, tendría que suspenderse también para todas aquellas concesiones entregadas. Entonces, ahí no entendemos justamente cómo la anulación total no aplica para estas revisiones puntuales de casos. Entonces, hay como muchas contradicciones en esa resolución. Y lo otro es que estamos observando, y justo como se junta con el debate de las reformas a la ley de comunicación, el sector comunitario está muy atento en cómo se van a establecer los mecanismos de acceso a la frecuencia en las reformas a la ley de comunicación. Hay varias reformas que están planteando la diferenciación de concursos, por ejemplo, para medios comunitarios y medios privados. Claro. Nosotros estamos en contra de esa diferenciación por una razón específica, de que el espectro está concentrado. Y en este momento aquí tengo datos justamente de la situación del espectro, por ejemplo, en el área de cobertura de Quito, solamente en el área de cobertura de Quito. Tenemos una concentración del espectro del 77,55% en manos privadas, con 38 concesiones. Apenas 4 son comunitarias, 7 son públicas, y esas 4 comunitarias pertenecen a las iglesias, a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Entonces, cuando hablamos de diferencia, área de cobertura Quito, Tabacundo, que son el área, digamos, de las radios que escuchamos en Quito, solamente es de radios. Entonces, salen a concurso en el 2016, en esta área de cobertura salieron 31 frecuencias a concurso, que equivalen al 62% del espectro. Ojo, está en este preciso momento caducado, o sea, los concesionarios actuales de el 62% del espectro en el área de cobertura de Quito, y esto es algo que pasa en casi todo el país, está caducado. Entonces, como no hay la renovación, sino todos tienen que volver a concursar, ¿no? Entendiendo de que no son propietarios de las frecuencias, los actuales concesionarios son concesionarios. Entonces, si planteamos de que son concesionarios, tienen que salir a concurso las frecuencias. ¿Cuáles van a ser las frecuencias que van a asignar a los medios comunitarios si en Quito no hay disponibilidad? Y esto es lo que está sucediendo en la mayoría de capitales de provincias. No solamente es Quito, son la mayoría de capitales de provincia. Entonces, ¿qué frecuencias, si es que se plantea que va a haber un concurso diferenciado, qué frecuencias van a ser asignadas para los medios comunitarios? Las frecuencias nuevamente comunales, como estaban establecidas en la ley de radiodifusión de la época de la dictadura. No, no es cierto. Entonces, tenemos que mirar de que va a haber lugares en donde los concursos van a tener que ser entre concesionarios privados, entre participantes privados y comunitarios. Entonces, nuestra propuesta es de que estamos observando eso, de que se pueda hacer también, por ejemplo, para pueblos y nacionalidades, asignaciones directas en los territorios donde están los pueblos y nacionalidades. También estamos proponiendo justamente una observación a los me parece que eso ya está en el proyecto del Ejecutivo, sí. Entonces, esto está anclado, o sea, lo del concurso está anclado a cómo vamos a discutir de una forma amplia las reformas de la ley, porque el concurso no se va a dar antes de que se aprueben las reformas a la ley, o se van a dar antes. Tiene que darse cuando ya estén con las reglas claras y con una nueva forma de hacer que este concurso tenga las mejores condiciones para que sea equitativo. Te agradezco, Ana. Me están haciendo señales de que se nos acabó el tiempo. Lolo, solo medio minuto. ¿Tú también ves relación entre las reformas y el nuevo concurso de frecuencias? Evidentemente, sí, porque tiene que basarse en la ley, y si está en reforma, en proyecto de reformas la ley, y hay varios, como 20 proyectos diferentes. 12 me parece que han sido calificados por la comisión. Ya hechos visto en las igualdades, ¿no?
Entonces, claro, solamente cuando se apruebe esa ley, en los términos en que se apruebe esa ley, se puede hacer el reglamento. Correcto. Y la aplicación del reglamento determinará entonces las correcciones a los vicios que encontró la Contraloría. Entonces nos toca empujar las reformas a la ley, unas reformas realmente positivas lo más pronto posible. Gracias, Ana, gracias, Lolo, por asistir a Libre Expresión, y a todos ustedes también por acompañarnos en esta nueva emisión de este programa. Les esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.